Perfecto. Bueno, arrancamos. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo Conectando Ideas del Observatorio de Economía Política Internacional del CEPI de la UBA. Como en todos los Conectando Ideas, les pedimos por favor que nos envíen las preguntas que tengan luego de la exhibición de Andrés por privado, que las vamos a estar contestando, y también que apaguen las cámaras para poder tener una mejor conectividad. Habiendo dicho esta introducción, les presentamos a Andrés López. Andrés es licenciado y doctor en Ciencias Económicas por la UBA, es docente en esta institución y también en la Universidad de San Andrés. También es director e investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires e investigador del CONICET. Muchas gracias, Andrés, por conectarte a este Conectando Ideas. Nos parece que es un tema muy interesante y de actualidad y nos interesa mucho tu mirada crítica acerca de las perspectivas que hay a futuro en nuestro país y en la región en términos de economía del conocimiento. Bueno, gracias. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto. Bueno, gracias por la invitación. A ver, primero unas ideas básicas sobre economía del conocimiento y luego les voy a mostrar algunas cosas sobre una parte de lo que se llama economía del conocimiento, es la parte asociada a los servicios, ¿no? En el cual he venido trabajando hace tiempo, pero digamos, a ver, la idea de economía basada en el conocimiento a veces a mí es un concepto que surgió hace como 20 años, ¿no? En la OECD en particular, en el mundo desarrollado bueno, per se es un poco, me parece a mí, engañoso, o puede llevar a pensar que en el pasado el conocimiento no era relevante para las actividades económicas, ¿no? Y en realidad no estaríamos acá si alguien no hubiera inventado, no hubiera sabido hacer fuego hace millones de años atrás. Entonces, creo que eh, a veces se usa el concepto de una manera bastante, digamos, imprecisa y hay que tener cuidado y, como decía, una mirada un poco crítica de qué nos quieren vender cuando hablamos de economía del conocimiento. En todo caso, yo creo que lo que está pasando en las últimas décadas es que el valor de los intangibles, digamos, ha ganado peso sobre el valor de los tangibles a la hora de generar valor agregado en la economía, ¿no? Digamos, sobre esto voy a hablar un poquito, si les parece comparto pantalla este, y luego discutimos. Eh, ¿Se ve? Sí, perfecto, Andrés. Bueno, ahora lo que me gustaría es poder pasar el PowerPoint, pero ahí está. Estamos en un mundo en donde, como decía, los intangibles han ganado peso en la economía y se han convertido, digamos, crecientemente en activos que generan valor cada vez más en términos de relación al valor agregado por los bienes físicos, ¿no? Y esto tiene que ver en gran medida con la expansión del sector servicios en el escenario, en la escena global, ¿no? Y ahí quisiera que vean, hay algo que se habla ahí de servificación de la economía, ¿no? En el segundo bullet del PowerPoint. La idea de que la economía se va moviendo crecientemente hacia ese rol cada vez mayor de los servicios, y la servificación de la economía tiene que ver con que ese proceso permite ganancias de eficiencia, calidad, diferenciación de productos, etc. Y tiene varios drivers o varias motivaciones, si quieren, ese proceso. Por un lado, los servicios cada vez ganan mayor peso en el valor agregado de los bienes, ¿no? Les voy a mostrar algo. Esto es un cálculo del año, creo que 2013, ¿no? Esto es un saco en Estados Unidos, ¿ok? Y ese saco vale $425, el minorista, ¿no? El retail, en una tienda en Estados Unidos, o valía en aquel momento. Solo 9% de esos $425 son la producción física, ¿ok? De ese saco. Menos del 10% del valor de mercado de ese saco es
es el costo físico que se terciariza, obviamente, a países de bajos costos en Asia, pero una parte sustancial del valor agregado viene justamente por ejemplo, de la propiedad intelectual, en este caso marcas, básicamente, y de toda la cadena de servicios que está asociado, ¿no?, a la producción de ese saco y a la distribución, etcétera, y por supuesto las ganancias de la empresa que lo produce. Entonces, en el valor de un bien tangible cada vez lo intangible está ganando peso, ¿no? Y esto aplica, pongo el caso del saco porque es un bien en el cual realmente es un bien relativamente simple desde el punto de vista tecnológico. Pero por supuesto pensemos en un auto. Un auto, los autos tienen computadoras, y tienen software, y tienen GPS, y tienen sistemas electrónicos de control de distintos componentes, y todo eso tiene que ver justamente con actividades de innovación y de cambio tecnológico que permiten mejorar la eficiencia de los motores, mejorar la seguridad del manejo y un montón de otros factores. Evitar que los conductores se pierdan, etc. Entonces, uno ve que la certificación de la economía en buena medida tiene que ver con que las actividades de investigación y desarrollo, diseño, software, el branding, el marketing, etcétera, ganan más peso. Veamos esto a escala del comercio internacional, ¿no? A ver si trato de contarles cómo es este gráfico, que representa, en el lado izquierdo, ustedes ven el peso de las exportaciones de bienes y servicios sobre las exportaciones mundiales totales, ¿no? En el año 1980, el 95, 2009. Y si ustedes miran eso y dicen, bueno, en realidad, si las exportaciones de bienes y servicios del mundo es 100, los servicios crecieron un poquito, 20, 22%, pero no vemos una tendencia muy clara. Pero en cambio, si miramos los servicios en valor agregado, el panorama es totalmente distinto y vemos que las exportaciones de servicios son el 40% de las exportaciones totales y no el 20% o poco más del 20%. ¿Por qué? Porque buena parte de las exportaciones de bienes, el valor agregado viene de sectores de servicios. O sea, cuando uno descompone el valor agregado de un auto, un televisor, una heladera, un saco o cualquier otro objeto, cada vez más, en términos relativos, el sector servicios aporta mayor parte del valor agregado. En parte esto tiene que ver con la certificación de la economía que menciona acá, esto es el hecho de que los bienes incorporan cada vez más este tipo de inputs, de componentes que vienen del mundo de los servicios, pero también con otro hecho que a veces pasa desapercibido, que es que los servicios son buena parte de las empresas manufactureras del mundo, pero también de empresas mineras o petrolíferas, por ejemplo, o incluso agrícolas, cada vez más terciarizan actividades que antes hacían in-house, ¿ok? ¿Por qué? Porque no es parte de su negocio, lo que llamamos el core business, ¿no? El negocio central de la empresa. Esto va desde, no sé, una empresa que terciariza el catering o la limpieza, que antes hacía con empleados propios, a otras cosas que son más sofisticadas, por ejemplo, empresas que terciarizan el mantenimiento de los sistemas, o la liquidación de impuestos, o la administración de la fuerza de trabajo, o etapas del proceso de investigación y desarrollo. Entonces emergen empresas especializadas en prestar este tipo de servicios de alta complejidad. Y eso también entonces hace que el peso de los servicios sobre el valor agregado de los bienes aumente, ¿no? Es decir, hay una parte que proviene del hecho de que un objeto cada vez tiene mayor componente de servicios, y otra parte en la cual actividades de producción de servicios que antes se hacían dentro de una empresa manufacturera, minera, etcétera, ahora se hacen por empresas especializadas del mundo de servicios. Luego hay otro fenómeno que es directamente bienes que se convierten en servicios. Esto es conocido, pero vale la pena verlo, ¿no? El mundo de la industria de la música. Ustedes pueden ver que hoy en día, ¿no? La barra que antes era casi el 100%, que era el mundo de vender música a través de medios físicos, hoy es una parte marginal frente al streaming o otros medios virtuales. O sea,
en breve, yo soy fanático de la música y todavía tengo, si doy vuelta, si les muestro acá donde estoy, le doy vuelta a la cámara, van a ver que tengo CDs por todos lados, incluso vinilos, pero porque yo soy un dinosaurio, pero dentro de 50 años nadie va a tener esos objetos probablemente, y todo va a ser virtual, y lo mismo vale para el mundo del mundo editorial, por supuesto, o otras cuestiones. Por ejemplo, o sea, antes para pasar una película iba un operador con un rollo físico, hoy en el cine no hay ningún rollo físico, ¿no? Digamos, para detrás de una película. Entonces, otra parte del proceso de certificación es que ciertos objetos se han convertido totalmente en objetos físicos, se han convertido en objetos virtuales. Luego hay otras cuestiones, ¿no? Que todos conocemos, que tienen que ver con la explosión de los medios audiovisuales y de las redes de comunicación, que por cierto es un mundo dominado de vuelta por intangibles, ¿no? Por intangibles, sujetos en muchos casos a propiedad intelectual, etcétera. Pero también hay otra cosa que a veces también se nos pasa por alto, que es el mundo de las certificaciones y la diferenciación. Hoy en día, no sé, nadie, bueno, todavía pasa, ¿no? Pero recientemente uno entra a un lugar y dice, dame un café, ¿no? Y el café, ¿cómo? ¿Es orgánico? ¿No? ¿De dónde viene? ¿Cómo fue cultivado? O vas a comprarse un vino y decís, dame un vino tinto. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? ¿No? ¿Ha sido cultivado por medios orgánicos o no? ¿Cuánto tiempo pasó en barrica? En fin, un montón de cuestiones que tienen que ver con diferenciación de producto y que requieren que muchas veces que una empresa prestadora de servicios certifique que eso fue así, ¿ok? Y en general son servicios también de alta complejidad, ¿no? Servicios vinculados a asegurar calidad, trazabilidad, cumplimiento con normas ambientales. O sea, que tenés todo un mundo en donde por distintos lados se te agregan intangibles al valor de los bienes tangibles. Sea porque esos intangibles te generan diferenciación de productos, mejoran la calidad de los productos, generan nuevas prestaciones que antes los productos no te podían dar, ahora en breve la heladera te va a avisar por el teléfono que si querés que agarre la cerveza salga un brazo y vaya hasta la alacena y ponga la cerveza a enfriar. Digamos, todo eso ya está pasando, ¿no? Y esto ha llevado a alguna gente a pensar en este esquema, ¿no? Esto es una cosa que se hizo bastante famosa, hace 15 años apareció en una nota sobre la empresa Acer que escribió un experto taiwanés, y es lo que hoy se llama la Smiley Face Curve, ¿no? La curva Smiley Face, en donde la idea es que en ese mundo de certificación, crecientemente el valor agregado de los bienes no te lo da tanto la producción física, la etapa de producción física, sino que está al principio o al final. Pensemos, por ejemplo, yo voy a comprar, hoy que se puso de moda el tema porque, no sé, Messi parece que se va al Barcelona. Ustedes van a comprar una remera del Barcelona original, vale 100 euros, ¿no? Si está ¿no? Si no es trucha y tiene el nombre de un jugador. La va a comprar a tienda oficial, debe valer 100 euros, un poco menos. Probablemente el costo físico de eso sea menos del 10% todavía del caso del saco, tal vez sea, no sé, 5%. ¿Y dónde viene todo el resto? Es marketing, ¿no? Hay algo de diseño, sin duda, porque esa camiseta tiene, ¿no? Seguramente está hecha de modo que absorba la transpiración, hay algo de cambio tecnológico ahí, ¿no? De mejoras, pero el grueso es el contrato de Messi, ¿no? Digamos, es el intangible, el branding, el marketing. Del otro lado, pensemos en un celular app, en un iPhone, ¿no? Hay cálculos, acá no lo tengo, pero se los puedo mostrar después si quieren. En cálculos de hace unos 5 o 6 años, del valor físico final de un iPhone, del valor físico, del valor final al cual se vende un iPhone en Estados Unidos, la etapa de ensamblaje en China aportaba menos del 4% del valor total de ese teléfono. Otra parte, por supuesto, eran componentes como la pantalla y otras cosas. Pero una parte sustancial eran derechos de propiedad intelectual, más marketing, más
otras actividades de servicios, incluso el propio hecho de que necesitas servicios para mover los componentes del iPhone desde Corea, Japón, Estados Unidos, Alemania, China, ensamblarlos ahí y volverlos a llevar al resto del mundo. O sea que, si uno cree en esto, eh, es interesante porque te plantea la idea de que no se trata de industria versus servicios o agro versus servicios. Interesante, te acuerdas que te planteé la idea de cadena. Entonces yo tengo un auto, el auto sigue siendo industria, pero ¿dónde se agrega valor en la industria automotriz? El valor se agrega fundamentalmente en la etapa en donde vos tenés una terminal, en donde hay gente trabajando en la línea de montaje, ensamblando el auto, o el valor está al principio y al final, ¿no? En las actividades de diseño, investigación, testeo, diseño de prototipos, y al final en el marketing, la distribución, la comercialización, etcétera. Bueno, un poco la tendencia va a que la etapa de fabricación física agregue cada vez menos valor relativo en casi todas las industrias, ¿no? Incluso por el hecho de que buena parte de lo que se llaman cadenas globales de valor consiste en que esas etapas de manufactura se van a lugares con bajos costos laborales, ¿no? O sea, con lo cual haces las actividades de investigación y desarrollo, diseño, etcétera, las actividades de marketing, etcétera, en lugares de altos costos laborales, y las de producción en lugares de bajos costos laborales, a que necesitas menos gente calificada relativamente. Por supuesto, todo esto es una generalización, pero de algún modo marca hacia dónde se ha ido moviendo el mundo, y algunos datos estadísticos que les mostré van en esa dirección. Y si nos planteamos en el COVID, todo esto va a reforzarse. O sea, si va a pasar algo, es que el valor de los intangibles probablemente crezca, ¿no? Digamos, crezca porque vamos a depender más de los medios de comunicación digitales, vamos a depender más de técnicas que permitan interactuar a distancia, y todo eso implica, ¿no? Por supuesto, desarrollo de software, de aplicaciones, de plataformas, etcétera. Y todo eso tiene aplicaciones en casi todo el mundo, en casi todos los sectores económicos. Fíjense que, por ejemplo, si yo basando en esto, tengo el concepto de industria 4.0. ¿Qué es el concepto de industria 4.0? La incorporación de un montón de tecnologías digitales de control y seguimiento de los procesos productivos adentro de una empresa. Tenemos el mundo de la AgTech, o agricultura de precisión. ¿En qué consiste eso? En usar en la agricultura técnicas que permiten maximizar, minimizar, por ejemplo, el uso de fertilizantes o herbicidas usando sensores, GPS, imágenes satelitales, análisis de datos climáticos, etcétera, y que tecnifica la producción agropecuaria. Tenemos el FinTech, que consiste en aplicar medios digitales al desarrollo del mercado bancario, que hasta hace no tanto era puramente físico, o el comercio electrónico, sin el cual no hubiéramos sobrevivido a la pandemia, ¿no? Si hubiéramos dependido solamente de ir al negocio a comprar cosas. En fin, todo eso implica que de algún modo lo intangible le gana peso a lo tangible, y lo intangible cada vez más se asocia con lo digital, por un lado, y con las diversas variantes de lo digital, y a su vez también con la propiedad intelectual. Sea la propiedad intelectual, si se quiere, del lado izquierdo de esta curva, que tiene que ver más con patentes, por ejemplo, ¿no? O derecho, o otras formas de propiedad intelectual vinculadas al desarrollo de innovaciones, y del lado derecho más quizás con marcas u otro tipo de derecho de propiedad intelectual, que más bien van hacia el lado de la comercialización y la venta. Ahora, entonces la pregunta, que creo que es interesante, que entendí bien el sentido de la convocatoria, si no me dirán, no, da otra charla porque esta no nos gustó, es ¿qué pito tocamos los países en desarrollo en este mundo, ¿no? O sea, cuando yo dicto desarrollo económico en la facultad desde hace mucho tiempo, y cuando yo estudié desarrollo económico, hace ya, cuando sin duda toda esta revolución no había ocurrido, desarrollo económico era igual a industrialización para nosotros, por lo menos en América Latina, ¿no? Digamos. Y creo que para buena parte del mundo desarrollo económico era industrialización. Ahora yo estoy diciendo que tal vez esto no sea tan así. Y ahora, hay una manera de entender esto que me parece que es potencialmente
digamos que me parece que habría que examinar con detenimiento, que es la idea, no, el mundo se está moviendo a los servicios, ¿no? Y aparece entonces como una competencia, así como cuando emergió, estoy simplificando, ¿no?, la historia, pero cuando emergió el pensamiento, tras la crisis del 30 y la Segunda Guerra, emergió el pensamiento cepalino, estructuralista, etcétera, era abandonemos el agro, vamos a la industria. Ahora parece haber un nuevo mantra que es abandonemos la industria, vamos a los servicios. Pero esto que les estoy mostrando acá, a mí me sugiere la idea de que en realidad no se trata de abandonar nada, sino de que tener en cuenta de que el mundo de los bienes físicos, sea industria, minería, porque también podríamos tener, también hay, no sé si se llama Mintech, pero también hay automatización en la minería, por suerte en la industria petrolera, y lo mismo que pasa en todos los sectores, no es un proceso del cual nadie se salve. Digo, ¿cómo repensar el rol de distintos sectores económicos en un mundo en donde en cualquiera de ellos lo digital y lo intangible y la innovación y la diferenciación de productos ganan cada vez más peso? ¿Ok? Y entonces, más bien, como muchos autores sugieren, los procesos de desarrollo económico los podemos repensar no tanto en sí como lo pensábamos cuando creíamos en el estructuralismo, por lo menos algunos de nosotros, decir, bueno, no, tenemos que cambiar la especialización en América Latina y salir del agro y ir a la industria. Ahora pareciera que no, tenemos que ir todos a los servicios. Ahora después voy a hablar un poquito de eso, pero quiero decir, me parece que esta visión te dice otra cosa, te dice, pensá en qué tipo de tareas te vas a especializar adentro de estas cadenas. Sin duda, si la Argentina no participa de esto por suerte o por desgracia, depende de cómo lo veamos, pero la Argentina no puede atraer inversiones en la cadena de valor automotriz basando en costos baratos de la mano de obra, pues no tenemos costos baratos de la mano de obra, no es este nuestro rol. ¿Okay? Pero sin duda, si la producción automotriz argentina no incorpora algún tipo de actividades que tengan una mayor centralidad en la cadena de valor global, o regional al menos, bueno, vamos a quedar de algún modo en una posición también relativamente subordinada, ¿no? Incorporando poco a la dinámica en donde, como estoy diciendo, lo intangible gana peso frente a lo tangible en el mundo del desarrollo global. Entonces, dicho esto, habrán escuchado ustedes que un montón de gente dice, bueno, nosotros lo que la Argentina tiene que hacer es especializarse en los sectores de servicios basados en conocimiento, ¿no? ¿Y qué son los sectores de servicios basados en conocimiento? Son buena parte de las cosas de las que vine hablando, ¿no? Desde la industria informática hasta la I+D o la ingeniería o nuevas formas de prestación de servicios de salud, desde la telemedicina, el telediagnóstico, o servicios empresariales especializados en contabilidad, desarrollo de procesos, consultoría, administración de empresas, etcétera. Pero ahí también hay, a su vez, una cadena de valor y de jerarquía, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo del mundo del software, ¿me están escuchando, no? Porque de repente... Ok. Perfecto. Una cosa es hacer I+D en el sector informático, y otra cosa abajo es gestionar redes o infraestructura, que es una actividad con mucho menos posibilidad de generar propiedad intelectual, innovación, etcétera. Lo mismo en lo que se llama el Business Process Outsourcing, ahí en el medio abajo ustedes pueden ver, una cosa es hacer call centers y otra cosa es desarrollar sistemas de relaciones con los clientes, ¿no? O sea que cuando me hablan de vender servicios basados en conocimiento, ahí también tenemos una amplia variedad de cuestiones. Argentina vende vino de mesa a granel en barriles de 100 litros o vende vino diferenciado con marca propia, etcétera. En el mundo del vino hicimos ese movimiento, en el mundo de los servicios basados en conocimiento también hay distintos tipos de especializaciones posibles. Pero, digo, sin duda una buena parte de estas actividades están en el centro de esta nueva dinámica de la que veníamos hablando, ¿no? Son actividades en donde hay cada vez más posibilidad de generar innovaciones, emplean trabajadores de media y alta calificación
y son lo que la jerga llamamos actividades difusoras de conocimiento, ¿no? O de generadoras y difusoras de conocimiento. Y además son crecientemente exportables. Antes, yo empecé, mientras estudiaba economía, trabajaba en un estudio contable. Tengo un recuerdo traumático de esa época. Pero lo que no hubiera sido posible, sin duda, es que hubiéramos, desde nuestro pequeño estudio contable en el cual trabajaba, hubiéramos podido exportar servicios contables. ¿Por qué? Porque yo iba a las clientes, recogía papelitos, los llevaba a la oficina, llenaba libros, después volvía a llevar los papelitos y los libros a los clientes, y hoy en día no hay ni papelito, ni libro, ni nada. Todo eso son bits de información que circulan en tiempo real, y hoy tenemos empresas en Argentina que hacen contabilidad para empresas alemanas. Bueno, digamos, todo eso es un mundo nuevo de la transabilidad de los servicios basados en conocimiento que antes no existía, y les muestro acá, si quieren. Esto es 2005-2018, es la evolución, partimos de 100 en las 3 series, ¿no? El año 2005, la evolución de 3 series de exportaciones mundiales. Bienes de todo tipo, industriales y primarios, servicios no tradicionales, que se asimilan a servicios basados en conocimiento, y servicios tradicionales. ¿Qué son los servicios tradicionales? El turismo y los fletes, ¿no? El turismo de transporte de carga, de pasajeros, etc. Muy bien, ahí está claro, ¿no? Hasta el mundo de los servicios, de comercio de servicios no tradicionales, siguió creciendo ininterrumpidamente cuando el mundo del comercio de bienes y servicios paró con la crisis del 2010, del 2008-2009, empezó a parar y ahí se quedó. Y si ustedes miran datos de alta frecuencia, ¿no? Pero sujetos a cambio, pero si yo miro las exportaciones, el comercio exterior de Estados Unidos en el COVID, y lo comparo con el del año pasado, los meses pongamos de febrero a mayo, que está disponible, uno ve que hubo, por supuesto, un hundimiento de los servicios tradicionales, turismo, etcétera, una caída fuerte de bienes. El comercio de servicios de informática siguió creciendo, aún en el COVID. ¿Por qué? Porque la informática se siguió moviendo, ¿no? No necesita que nadie se mueva. Nadie va a los tipos que hacen, desarrollan, la gente que acá en Argentina o en América Latina, en Europa del Este o en Asia desarrolla programas de desarrollo de servicios de informática para clientes afuera, se fueron a su casa y siguieron trabajando en su gran mayoría. Y sin duda, además, sus servicios se vieron la demanda de servicios se vio acrecentada porque todos nosotros tuvimos que recurrir usamos mucho más intensamente los medios digitales que en el pasado. Y creo que eso llegó para quedarse. Por supuesto, seguramente algún día volvemos a tener reuniones presenciales, pero todo lo que se avanzó en lo virtual, en el teletrabajo, etcétera, llegó para quedarse. Y hoy estos servicios los servicios basados en conocimiento no son solo, entonces, lugares en donde se genera y difunde conocimiento, sino que también hay oportunidad de exportación. Ahora, no quiero, voy a pasar esto para, después si quieren lo vemos, pero quiero mostrar algunas cosas porque me parece que lo más rico es que pasemos a la discusión, ¿no? Pero quiero tomarme 10 minutos para cerrar con algunos mensajes. Cuando en la Argentina escuchás que hay que ir a los servicios basados en conocimiento, no estamos solos. Medio planeta está en esa misma, no es que nosotros nos avivamos de algo que el resto del mundo todavía no sabe, es un secreto, ¿no? Digamos, los países están compitiendo activamente por promocionar las exportaciones y las inversiones de estos sectores, y tenés toda una panoplia de subsidios, incentivos tributarios, países que tienen zonas especiales. Vas acá al lado de Uruguay, hay zonas francas en donde dedicás a la exportación de servicios. Promueven la formación de recursos humanos especializados, te ayudan a obtener certificaciones de calidad, apoyan actividades de innovación en este tipo de servicios. Hicimos una revisión de agencias de inversión en todo el mundo hace unos 3 años, y encontramos que el 90% tenía en sus líneas de priorización algún sector de servicios basados en conocimiento, por lo menos. Y el grueso de esos era software informático. O sea que estamos compitiendo con el resto del mundo en esto. Y siempre solemos creer en Argentina que somos muy capos y acá tenemos alguna ventaja especial, pero la verdad es que muchos países tienen posibilidades de exportar este tipo de servicios, y fundamentalmente lo que necesitas tener son
costos laborales competitivos, pero fundamentalmente necesitas tener capital humano que sea capaz de desarrollar las tareas requeridas en los distintos sectores, una buena infraestructura tecnológica, por supuesto, de comunicaciones, y algunos otros factores más específicos, por ejemplo, si querés exportar a Estados Unidos o Canadá o Europa te beneficia los usos horarios, si querés exportar a Asia no tanto, porque no puedes interactuar en tiempo real, etc. Pero además, si uno quiere escalar en estos servicios, quiere hacer lo que llamamos un escalamiento o upgrading en la cadena de valor de estos servicios, necesita ciertamente un sistema de innovación que acompañe los esfuerzos de las empresas y un sistema educativo que genere las capacidades necesarias. Entonces, ¿esto puede ser un nuevo sendero al desarrollo? ¿Especializarse en este tipo de servicios? Bueno, como decimos, estos servicios tienen algunas características que antes asimilábamos, pensábamos que eran exclusivas de la industria. Son transables, a diferencia de lo que pasaba hace 20 o 30 años. Tienen rendimientos a escala, es decir, uno pensaba antes que el sector de servicios no tenía rendimientos a escala, es decir, que las posibilidades de obtener ganancias de productividad eran bajas. ¿Por qué? Básicamente, ¿cuál es la idea? No sé, tengo un médico, atiende un paciente. Tengo 2 médicos, atienden 2 pacientes en el mismo periodo de tiempo. No hay mucha ganancia de productividad, salvo que el médico no mire con mucha atención al paciente. En ese caso va a ser a pérdida de la calidad de la atención. Ahora, si yo tengo un conjunto, una empresa que desarrolla servicios, por ejemplo, de contabilidad para terceros, ahí esa empresa tiene ganancias de productividad y de escala porque, por supuesto, puede usar módulos que puede reutilizar o rutinas que puede reutilizar para N clientes y claramente hay también hay una serie de activos comunes que pueden permitir escalar sus actividades con costos unitarios decrecientes, ¿no? Con productividad creciente. Además, como decimos, son cada vez más innovadores estos sectores de servicios, si uno lo ve, si uno, por ejemplo, mira estadísticas de patentes, investigación y desarrollo, el mundo desarrollado, pero hay una cuestión que a mí me parece particularmente central para la discusión en Argentina, que es la siguiente. Cuando yo les muestro esto, la importancia de los servicios como generadores de valor agregado, ¿qué quiere decir? ¿O cuál es el mensaje, uno de los mensajes importantes para mí? Ustedes leen la discusión sobre Knowledge-Based Services o Knowledge Intensive Services, servicios basados en conocimiento, en el mundo desarrollado, esa discusión no es sobre exportar, como en Argentina, en Uruguay o Costa Rica, es cómo esos sectores ayudan a la productividad del resto de la economía. Por estas vías que mencionamos, la llamada servificación de la economía, ayudan a que otros sectores ganen en eficiencia, en calidad, diferenciación de productos, a cumplir estándares ambientales, lo que sea. Entonces, es importante no solo su aporte directo, sino porque estos sectores pueden potenciar la competitividad de otros sectores productivos en nuestros países. Y en ese sentido, en los países en desarrollo hay mucho menos vínculos de estos sectores de servicios basados en conocimiento con el resto de la economía local. Y les muestro algo de la India. La India es el rey o la reina de los servicios, exportación de servicios basados en conocimiento, ¿no? Es claramente el país en desarrollo que más exporta servicios basados en conocimiento en todo el mundo, junto con seguido de China. Pero miren este gráfico. En este gráfico está en el eje horizontal está la contribución directa de las exportaciones de sectores basados en conocimiento, de servicios basados en conocimiento en la India. Como ven, eso es 0,2% del PBI, ¿no? 0,2% del PBI, que es un montón. Pero en el eje vertical de las ordenadas está la contribución indirecta, esto es, cuántos de las exportaciones india de otros sectores incluyen valor agregado en el sector de servicios de la India. ¿Se entiende? Es decir, esto, ahí ustedes pueden ver que ese número está debajo, está muy cerca del 0, ¿no? Está más cerca del 0 que del 0,1, lo cual que indica que las exportaciones india, pongamos de autos, incorporan poco servicios basados en conocimiento desarrollados en India. O sea, el sector de servicios basados en conocimiento en la India tiene un liderazgo global,
pero esencialmente se orienta a exportar hacia terceros países y se conecta poco con el resto de la economía de la India. Pero si ustedes miran, otros puntos que están ahí que corresponden a países desarrollados generalmente, ven que hay una relación mucho más lineal entre ambas cosas. O sea que a medida que un país, el sector de servicios de conocimiento, aporta exportaciones directas, también aporta exportaciones indirectas, y por eso ven que hay una pendiente positiva en general si trazáramos una línea, ¿no?, de regresión ahí para tratar de ver la correlación que hay entre ambas series. Sospecho que lo mismo pasa en muchas economías en desarrollo. Esto es, estos sectores son vistos como generadores de exportaciones, pero no tanto en su rol de contribuir al aumento de la productividad de otras actividades. Para poner un caso que se vincula mucho más con nosotros que la India, porque el patrón de especialización de la India no tiene nada que ver con el de la Argentina, en Australia una cosa bien conocida es que Australia es el principal exportador de software e ingeniería para minería. ¿Y cómo aparece eso? Porque el sector de software e ingeniería australiano se vincula primero con las empresas australianas mineras, ¿no? Que luego salen al resto del mundo y se llevan a sus proveedores locales cuando explotan explotaciones mineras, valga la redundancia, en otros países. La Argentina, en ese sentido, tiene oportunidades tremendas, por ejemplo, en el mundo agrícola, ¿no?, el mundo agropecuario, de desarrollar, y ya tiene una base para esto, de proveedores de servicios que potencien la productividad del agro, reduzcan el consumo, por ejemplo, de pesticidas o herbicidas, es decir, lo hagan más sustentable, y luego generen capacidades que puedan exportar. Pero también eso vale para otros sectores del mundo industrial en Argentina, que están súper retrasados en la incorporación de tecnologías digitales. Hay un estudio de CIPEC-UIA del año pasado que muestra bien eso, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un primer tema central. El segundo tema que dejo para la discusión es que estos sectores son muy trabajo intensivos, pero no van a resolver el problema de las personas que en Argentina no acceden al trabajo formal por falta de calificaciones. De hecho, es más, quizás, desde el punto de vista de distribución del ingreso, empeoren el problema, porque son demandantes de trabajadores de alta calificación y demandan muy poco trabajo de baja calificación, y por lo tanto ahí hay un tema, es decir, estos sectores no van a ser la solución al problema del empleo precario en Argentina, ¿no?, claramente, y si no haces algo con esa base de trabajadores que no tienen los skills ni duros ni blandos para trabajar en estas actividades, a largo plazo hay ciertamente un problema. Y luego, un par de cosas sobre el futuro, ¿no? Ya vamos, ¿no? Quiero cerrar con esto, hay más cosas que están ahí, pero podemos discutir en la charla. Solamente quiero decir una cosa, última. Quizá van a escuchar o están escuchando algunas ideas que andan por ahí y que están bien, ¿no? Digamos, o sea, no son delirantes, pero a mí me parece un poco, de algún modo, que pueden tener consecuencias ambiguas como mínimo. La siguiente idea: si vamos a un mundo del teletrabajo, ¿no?, cada vez más del teletrabajo, y donde las actividades vinculadas a lo digital, a lo virtual, etcétera, van a ser cada vez más importantes, la posibilidad del teletrabajo no reconoce distancias físicas, ¿no? Quiero decir, yo puedo hacer teletrabajo por una empresa argentina en Buenos Aires, pero de Buenos Aires puedo hacer teletrabajo por una empresa en Londres. No, nada lo impide, ¿no? Digamos, no hay ninguna barrera física. Y entonces, claramente, si las empresas se mueven al teletrabajo, lo que se va a mover son las partes de servicio de las empresas, no la parte de bienes, ¿no? Porque el señor que tiene que estar ahí con la máquina ensamblando partes de autos va a seguir estando ahí hasta que lo reemplace un robot. A él lo va a reemplazar un robot, ¿no? Seguramente. Pero al trabajador de oficina de una empresa británica, si el señor se va a teletrabajar, ¿qué impide que la empresa británica en un año diga, si consigo gente que hable bien inglés en Argentina, me desbarato, ¿no? Ya no lo mando a su casa permanentemente al trabajador británico que estaba en la oficina y contrato un trabajador más barato en Argentina, en Uruguay, en Costa Rica, en Rumania, donde fuera. Y eso parece potencialmente interesante para países como los nuestros, es decir, nuestros trabajadores podrían acceder a empleos bien pagos en empresas del mundo desarrollado.
Pero atenti, porque eso te expone a una asimetría de información y de negociación tremenda. Hoy en día hay empresas en Argentina, en Rumania, en Polonia, en Costa Rica, o en la India, en Filipinas, que prestan ese tipo de servicios de terciarización. Uno puede tener una discusión como la que intenté tener muy brevemente sobre costos y beneficios de esto. Si pasamos a un mundo donde eso se hace uno a uno, directamente entre, digamos, la Ford de Volkswagen en Alemania y un trabajador informático en Argentina, bueno, la simetría de negociación, información, etcétera, va a ser tremenda y todas esas posibles ventajas de tener empresas que exporten servicios basados en conocimiento y que puedan vincularse, conectarse eventualmente con el resto de la economía local se van a evaporar. O sea, me parece una mala idea que el mundo desarrollado se inserte exportando servicios individuales, ¿no? Probablemente la gente que se meta en eso va a tener ingresos mejores que en un escenario alternativo, pero no creo que eso sea la manera en que nuestros países construyan un sendero de desarrollo productivo sostenible a largo plazo. Bueno, perdón, quizás fue un poco caótico, pero intenté poner algunos temas en la mesa para discutir. No, fue perfecto. Sí, esperen un segundo, que estoy en un lugar que de repente se oscureció porque se fue el sol, voy a prender un poco así no parece Dale, que soy no un hay problema. fantasma. Un segundo. Bueno, listo, aquí estoy. Genial, genial, ahí se ve. Bueno, Bueno, primero, muchísimas gracias por tu presentación. Muchas de las preguntas que teníamos ya nos las contestaste, pero bueno, a lo mejor estaría bueno profundizar un poco en el tema del offshoring. Creo que comentaste un poco en el caso de India, y con respecto a tu posición con respecto a la nueva que se está viendo en el Senado sobre política, la economía del desarrollo, la ley, y por otro lado, cómo se puede analizar esta en frente a las diferentes políticas que tiene la región, que vos decías, bueno, nosotros presentamos esto, pero te pasás a la otra frontera y Uruguay te da esto. ¿Cuán competitiva podría ser la, la nueva ley de economía del conocimiento, y la importancia de esto de pensar como en desarrollos nacionales y no tanto en que vengan inversiones extranjeras, que, bueno, un poco lo que hablabas en el caso de India? bueno, no sé, se podría hablar mucho de esto, pero algunas cuestiones. Primero, la ley de economía del conocimiento es hija de una ley previa que es la ley de software, ¿no? Que fue dictada en el año, digamos, empezó a funcionar en el año 2004, fue renovada en el año 2014 porque duraba 10 años, y luego, cuando vencía en el 2019, el gobierno anterior y el nuevo siguió con, aunque él modificó la ley, siguió con la idea básica. Dijeron, bueno, en vez de renovar la ley de software, la vamos a extender, con algunos cambios, ¿no? Digamos, en la matriz de incentivos, pero básicamente la extendemos a otros sectores, y no solo de servicios, porque también hay sectores de bienes, como el espacial, por ejemplo, ¿no? Y otros. A ver, ni siquiera sabemos bien cuántos fueron los resultados de la ley de software, ¿no? Esa es mi visión. Te digo que yo, acá me pongo un economista, ¿no? Me pongo bien el sombrero de economista y te digo, mostrame realmente con una evaluación rigurosa que la ley de software generó un impacto duradero sobre el sector en Argentina. Algunos datos que tenemos indicarían que el principal impacto de la ley de software en realidad fue regularizar trabajadores, porque como te daban un bono fiscal por la parte de las cargas patronales, te convenía pasar a trabajadores que eran monotributistas o temporarios en trabajadores formales. Por supuesto puede haber tenido alguna contribución que de vuelta no, creo que no está bien medida en ninguno de los trabajos que conozco, por problema de falta de datos, no porque los trabajos sean malos, sino que no tenés la data, toda la data que necesitarías. Pero lo cierto es que la Argentina ganó peso en el mercado mundial de software
entre los años 2003, 2004 a 2010, y luego empezó a perderlo de vuelta. ¿Y por qué lo empezaste a perder? Porque los salarios en dólares se hicieron cada vez más caros, básicamente. Hay otros factores, pero ese fue el más importante. Con lo cual, en realidad, a mí lo que me parece problemático, me parecen varias cosas problemáticas de la ley de economía del conocimiento. Yo preferiría incentivar las actividades directamente productoras de conocimiento y no a las empresas en general. Y solo a ciertos sectores. Pero otro peligro que veo es que una vez que constituís ese tipo de legislación, es imposible sacarla. Sí. Como fue imposible sacar la ley de software, porque las empresas te dicen, no, vamos a cerrar. Entonces yo, a veces provocativamente, y tengo muchos amigos en ese mundo, porque como hace 20 años que los sigo, me peleo a veces, pero digo, bueno, pero entonces vos te quejás de que los textileros siempre piden proteccionismo, y vos sos igual. Digo, porque ahora vos te quejás y te van a sacar la ley de software. ¿Y cuál es tu diferencia con Teddy Karagossian, que desde proteger dice, proteja la industria textil? ¿Por qué? Porque el software es más cool que la industria textil. No sé, veamos entonces qué queremos, ¿no? Y quiero por ahí, si lo que quiero es que la gente que no tiene calificación tenga trabajo, le doy la plata a Karagossian y no a vos. Que vas a contratar gente que tendría trabajo anyway, quizás, ¿no? Digamos, porque son licenciados en informática o saben Java, no sé, digo, capaz que no necesitan. Entonces me parece que es muy amplia esa ley, termina subsidiando muchas cosas que va a ser difícil desmontar después, y además a mí me parece un juego peligroso el entrar a competir entre países por dar subsidios, ¿no? Entonces, como en Uruguay dan, acá nosotros también damos. No sé, digo, me parece una justificación que mejor yo diría a Uruguay, estamos en Mercosur, pongamos límites a lo que subsidiamos para no competir nosotros mismos rebajando impuestos o dando subsidios. Entonces, claro, todo esto me dirán, nos estamos perdiendo esta oportunidad. No sé, pero bueno, yo no soy policymaker, así que no. Cuando me consultaron di mi opinión y no me dieron ninguna pelota, entonces no, sin duda los canales del diseño de políticas claramente, por supuesto, van por otro lado, pero yo haría algo, sin duda me parece que la Argentina tiene que meterse en el mundo, en este mundo, y tiene que potenciar una industria, sea con inversiones extranjeras o locales, porque también hay países como República Checa o Israel que tienen programas para traer empresas transnacionales que vienen a hacer investigación y desarrollo a sus países, ¿no? O sea, que eso no es que no pueda ocurrir, pero no me parece que necesariamente esa ley como está hecha contribuya a un escalamiento en la complejidad de las tareas que estamos desarrollando en la Argentina en este tipo de sectores. Y pongo un ejemplo. No creo creo que cualquiera de la industria de software en Argentina va a estar de acuerdo conmigo. Cuando yo participaba de las discusiones de la ley de software en el año 2004, 2003, y en ese momento los que del sector privado, que eran gente realmente piola, visionaria, que tenía una mirada, porque en ese momento nadie hablaba del tema, ¿no? Y decían, no, que la Argentina no puede competir por mano de obra por bajos costos y vendiendo horas hombres, sino que necesitamos una ley de software para vender productos, ¿no? Digamos, vender propiedad intelectual, vender aplicaciones, vender, ¿no? Programas, etcétera. Bueno, vayamos a la Cámara de Software y preguntemos qué venden las empresas argentinas después de 15 años de ley de software. Venden horas hombres. ¿Por qué? Porque esa ley te baja costos, pero no te estimula per se un desarrollo de actividades de innovación porque claro, ustedes dirán, no, pero la ley de economía del conocimiento y la ley de software ponía como condición, entre otras cosas, gastar cierta parte del dinero en investigación y desarrollo. Pero una empresa de software hace eso caminando porque tiene que hacer testeos, todos los años tiene que actualizar los productos, o sea, pero no me está diciendo qué tipo de actividad de innovación y desarrollo está haciendo. Hay un escalamiento, estamos haciendo cosas más complejas, estamos adaptando nuevas tecnologías, en fin. Me parece que la definición es muy amplia,
yo hubiera sido mucho más focalizado, hubiera adoptado un criterio dinámico y no estático de condiciones, es decir, bueno, ok, entonces yo no te voy a premiar porque estáticamente tengas estas condiciones, sino porque dinámicamente vayas, por ejemplo, cambiando el tipo de actividad de innovación, gastando más en investigación y desarrollo, exportando más o vinculándote más con agentes locales, en fin. Y luego, lo que me parece es que, vamos, si yo no, pero ustedes que tal vez sean inmortales gracias a los avances de la ciencia y la tecnología, dentro de 100 años la Ley de Economía del Conocimiento de Argentina va a seguir dando vueltas ahí. Y sí. Porque nadie la va a poder sacar, porque constituiste un lobby de miles de empresas que van a decir, ah, no, si me sacas este subsidio, cierro. Claro. Andrés, este abordaje que estás haciendo venía justo una pregunta que hacía Cari. También tenemos una pregunta de Cata, pero Cari, si querés tomar la palabra y después hacemos la de Cata. Bueno, buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿qué Te tal? quería consultar, en este contexto de pandemia, en que se aceleraron los procesos de crecimiento de los servicios basados en el conocimiento, y con unas expectativas de incremento de pobreza, ¿te parece a vos, ves un escenario posible de mayor inclusión gracias a los servicios basados en el conocimiento? ¿O la salida para vos está por otro lado? ¿Inclusión en qué sentido? Que por el lado de que de un mayor acceso a las personas a las tecnologías, o de que esas personas puedan conseguir empleos en sectores o en actividades vinculados a la economía del conocimiento. Que encuentren dentro de la economía del conocimiento una posibilidad para salir de la pobreza, ¿no? Bueno, sí, a ver, creo que más allá de eso, sin duda, la necesidad de que las personas en nuestra sociedad adquieran los medios, las capacidades para vincularse con el mundo digital va a ser cada vez más relevante para tener trabajo en cualquier tipo de actividad, ¿no? Es decir, y de hecho, no sé, no quiero hacer un mantra, ¿no? de lo digital, pero ni convertir a eso en un nuevo Dios, pero si, en algunos países desarrollados ya están enseñando programación en el kindergarten, ¿no? Digamos, o sea que la necesidad de familiarizar a la gente con estas tecnologías, ahí sí que ya no es porque es cool o es novedoso, es que realmente cada vez más vamos a interactuar a través de ellas, ¿no? Ahora, claramente ahí para mí tenés un problema de stock, en el sentido de que tenés gente que ya tiene cierta edad y ya abandonó, ¿no?, la educación formal, y otro problema de los nuevos ingresantes, ¿no? Yo creo que para este segundo grupo hay muchas experiencias internacionales que se podrían aprovechar para intentar, ¿no?, mejorar dramáticamente la calidad y los contenidos vinculados a estas herramientas. Y para el segundo, hay experiencias en la India misma, por ejemplo, lo que se llaman finishing schools, en donde personas que tenían otros trabajos acceden a cursos cortos de formación, en donde aprenden ciertas tecnologías específicas, ¿no? No lo vas a convertir en un programador informático, tal vez puedes lograr que dominen, ¿no?, un determinado lenguaje de programación o alguna tecnología específica. Y esos programas en la India han sido bastante exitosos. Es decir, programas de reconversión de capacidades, ¿no? En otro lugar, en otro nivel, en Irlanda también, ¿no? Digamos, hay, por supuesto, la composición de la población que accede a esos cursos en Irlanda y en la India probablemente sea muy diferente, ¿no? Pero quiero decir, tenés experiencias de reconversión en todos los niveles, y el Estado, por supuesto, subsidia esas actividades, ¿no? Pues las personas no pueden costeárselas, pero vos podés, digamos, podés actuar, por un lado, subsidiando esa formación, y por otro lado,
creando luego que la gente que se gradúa en eso forma parte de bancos de, ¿no? de personas con capacidades a las cuales las empresas pueden contratar, ¿no? En fin, hay toda una tarea para hacer. En Argentina se intentó hacer eso en el gobierno anterior con el llamado Plan 111.000, que era justamente, básicamente apuntaba a formar gente con cursos cortos en tecnologías de la información, pero bueno, por distintas razones eso no caminó mucho, ¿no? Pero experiencias hay de eso. Ahora, a su vez también, tenés que actuar incluso facilitando la llegada de digamos, el acceso diario de esas personas, no solo que vayan al colegio o al curso, sino que en sus casas tengan acceso a un internet de calidad y tengan acceso a dispositivos electrónicos, ¿no? Porque si no es como, no sé, vas a aprender a tocar la guitarra y vas una hora al profesor y te volvés a tu casa y no tenés guitarra, ¿no? Digamos, no vas a avanzar mucho. Necesitas que las personas también tengan acceso a la infraestructura digital en sus casas, y eso es todo un desafío. En Uruguay el plan Ceibal, por ejemplo, fue bastante exitoso en eso, ¿no? Y en Argentina tuvimos el plan Conectar Igualdad, la verdad no sé cuáles han sido las evaluaciones de ese programa, pero hay que ir por ese lado, porque de otro modo las personas no necesitan estar, digamos, necesitan estar familiarizadas y necesitan estar en contacto con las herramientas de ese mundo de una manera más diaria, no solo asistir a un curso y volverse a su casa. Va por el lado de lo que vos dijiste, ¿no? Por ejemplo, que estaba pasando en la India, por ejemplo, que se tiende más a exportar que a incrementar la productividad interna del país, o sea, estos servicios tienden más a exportarse que a incrementar la actividad interna del país y la productividad. Entonces, como que me da todo el sentido, como que, digamos, en un contexto de pandemia también, todo esto sumado a la pandemia, que el sistema está tendiendo a excluir cada vez más personas, ¿no? Con todo este auge de los servicios basados en el conocimiento, que no tienen acceso a la tecnología, no tienen acceso a la educación. Entonces, bueno, es que un salto grande que tiene que dar, me da esa sensación. Cada vez es el salto, para salir de la pobreza es un salto cada vez más grande que hay que dar, y que es cada vez más difícil, y que la pobreza se está incrementando cada vez más. Esto no es una problemática solo de los países desarrollados, por supuesto es más grave en los países en desarrollo, ¿no? Digo, pero si van y leen las cosas que está publicando la OECD sobre teletrabajo, por ejemplo, te va a decir, ahí también hay sectores de la población que están crecientemente marginados del acceso al empleo en buena medida porque no tienen las habilidades requeridas, ¿no? Y sus trabajos pueden ser fácilmente reemplazados por robots, ¿no? Robots físicos o virtuales, ¿no? Porque uno piensa en un robot y piensa en un autómata físico, pero también hay, ¿no? Es decir, hoy, pensemos en algo muy simple que a veces uno no se da cuenta. Antes uno tenía un problema con, no sé, quería consultar algo, hacer una pregunta, comprar algo, pedir asistencia técnica a una empresa X, de cualquier sector, sea una línea aérea, sea una telefónica, etcétera. Antes uno tenía un teléfono y se llamaba un call center, ¿no? Antes, hace 1000 años mandaba una carta, no se hablaba por teléfono fijo, pero digamos, hace 10 años, se llamaba un call center y tenía una persona. Los desafío a ustedes a encontrar el número de teléfono de una empresa grande en la web. O sea, los van a mandar un bot, los van a mandar a un chat en donde solo, en donde ya hay un montón de cuestiones, ¿no? Digamos, automatizadas de respuestas que ya están previstas y no necesitan ninguna intervención humana, y solo si llegás a un punto donde decís, no, ¿sabes qué? No me sirve lo que me estás diciendo, ahí va a venir una persona al final del día, ¿no? Entonces todo eso también está avanzando, y ciertamente hace que el mundo de posibilidades de acceso al trabajo se vaya achicando, ¿no? ¿Cómo lo pensamos los economistas optimistamente? Y en el pasado ya pasaron estas cuestiones, desde los luditas hace 200 años que rompían máquinas hasta hoy, la humanidad siguió generando empleo. Bueno, pero, por supuesto, eso pasa porque también hay efectos de crecimiento que hacen que si bien se necesitan menos personas para producir un auto, vendés más autos y el trabajo igualmente se mantiene en el volumen absoluto, ¿no? Porque aumentaste la escala en la industria automotriz. Ahora, el problema está en que
para acceder a los trabajos del futuro, todo indica que la familiaridad de vuelta con el mundo de lo digital y con ciertas capacidades vinculadas a otras áreas más blandas, como el trabajo en grupo y otras cuestiones, van a ser cada vez más relevantes, ¿no? Es decir, seguramente todavía va a hacer falta trabajadores físicos en una fábrica, pero si no saben cómo manejar una computadora, probablemente no puedan, no tengan acceso al trabajo, porque no van a estar seguramente operando bienes físicos, van a estar controlando la operación de máquinas que realizan procesos automatizados, y entonces necesitamos repensar seriamente el proceso me parece a mí, de generación de capacidades, porque la otra alternativa, por supuesto, es que nuestra industria siga produciendo con tecnologías obsoletas. Eso va a tener otro tipo de costos, y a largo plazo va a ser inviable, ¿no? Es decir, bueno, en el resto del mundo se automatiza todo y acá seguimos produciendo a mano, pero ¿cuánto va a durar eso, no? Digamos, ¿cuánto va a ser sostenible eso? Porque en ese caso no es que la gente no va a tener empleo, lo que no va a dar acá son empresas que den empleo, ¿no? Claro. Digamos, si las empresas no se adaptan, van a morir las empresas, no los trabajadores. Entonces, tenemos una pregunta de Cata. Sí, era un poco para retomar lo que decías del Mercosur. Desde sus inicios, Mercosur ha tenido el problema de diferencias en cuanto a desarrollo entre Brasil y Argentina, que tienen, bueno, recursos estructurales más potentes frente a Uruguay y Paraguay. En esos términos, ¿qué implicancias tiene la economía del conocimiento para la exportación y la competitividad de la región? Para vos, ¿esto va a nivelar los niveles, para la redundancia, de desarrollo entre los países? ¿Esto se va a dar automáticamente? ¿Hay que implementar políticas a nivel regional? ¿O por el contrario, va a aumentar las desigualdades que hay en estos países? No es fácil saberlo, porque depende de varias cosas, pero a ver, digamos, básicamente, si hablamos de coordinación en Mercosur, ustedes seguramente saben, se dedican, ¿no? Están vinculados con la esfera internacional. Lo que no ha habido es coordinación en Mercosur, ¿no? Desde que un día nos que se pusimos de creó. acuerdo en el arancel externo Sí. común, y ahí terminó todo, ¿no? Digamos, después seguimos a las patadas. Y tampoco la hay acá, claramente no la hay. Cada país juega su juego. Uruguay es claramente el país relativamente más inserto en este mundo, ¿no? Digamos, y que empezó primero, porque la industria, en Uruguay empezaba a promocionar la industria de software hacia los años 90, y tuvieron casos de éxito global como Genexus y otras empresas. Pero bueno, pero Uruguay es una economía mucho más pequeña, ¿no? Y donde incluso se estaban planteando hace unos años facilitar la migración de trabajadores extranjeros, porque es decir, potencialmente la demanda de trabajadores supera la capacidad de la economía de producir las calificaciones necesarias, y digamos, y los distintos gobiernos han mantenido la política de promoción de estos servicios, ¿no? Claramente Uruguay se ha beneficiado de eso, pero Uruguay sí claramente tiene una orientación más exportadora, porque, por supuesto, la industria uruguaya es mucho más pequeña, ¿no? Entonces, hay todo un campo de vinculación con el sector agropecuario, pero es claramente la posible vinculación del sector de servicios basado en conocimiento con el resto de la economía es mayor en economías más diversificadas como la argentina o la brasileña. Ahora, verdaderamente no sé si estos sectores per se van a hacer la diferencia. Creo que la diferencia va a ser, de vuelta, cómo estos sectores pueden ayudar a la reconversión y a las ganancias de productividad en el resto de la economía, ¿ok? Es decir, cómo hacemos que Globant, o quien fuera, ¿no? Sea proveedor de servicios de las empresas medianas del sector metalmecánico en Argentina. Yo les cuento una anécdota, no está bueno hablar en base a anécdotas, pero solo para mostrar un poco el punto.
aunque este precisamente no es un sector rezagado, es un sector que le va relativamente bien, pero hace un año hablé con alguien que es de la industria y me decía, me lo encontré en Aeroparque, ¿a dónde vas? A Mendoza. Ah, ¿qué vas a hacer? Voy a visitar el clúster de software de Mendoza. Ah, qué bueno, sí, pues estoy asesorando. Y yo de curioso le pregunto, ¿y el clúster de software de Mendoza interactúa con las bodegas mendocinas? No. Bueno, digo, qué mal, ¿no? ¿Por qué? Las bodegas mendocinas, o las bodegas mendocinas no están incorporando procedimientos informáticos, ¿no?, en sus operaciones, o lo están comprando en otro lado en vez de comprarse el que lo tiene al lado. Me pareció raro, ¿no? Digamos, y sospecho que eso mismo pasa en un montón de lugares, ¿no? Si vas al clúster de Tandil de software, no están interactuando con las empresas de Tandil que están ahí al lado, y hay una economía tandilense ahí dando vueltas. Y lo mismo pasa con el clúster de software de Mar del Plata. Entonces, ahí creo que vendría realmente la contribución interesante de estos sectores al crecimiento de nuestras economías. ¿Cómo se hace esa vinculación? Problemas de coordinación en Mercosur. Yo no tengo la... Andrés, te hago una pregunta. Sí. Terminá si querés y después te hago la pregunta. No, vengo rompiendo con este tema hace mucho tiempo y la gente me pregunta, ¿y cómo lo hacemos? No sé, digo, pero bueno. Vos en un artículo hace 10 años decías que el costo de los servicios intermedios, o sea, la elección de dónde tener la subsidiaria iba a ser a partir de los costes, o sea, mejores costes. ¿Eso sigue persistiendo en 2020 o es una tendencia que se dejó de lado después de 2010 o cambió o se mantiene? Bueno, depende para qué tipo de actividad, ¿no? Claramente, pero bueno, para empezar, si no sos capaz de brindar un servicio a costos competitivos, te vas a quedar afuera, ¿no? Pero todo depende es decir, si yo pongo un laboratorio de investigación y desarrollo, por ejemplo, Intel puso, ahora es de McAfee, la empresa que hace antivirus, ¿no? En Córdoba, hace varios años, un laboratorio de seguridad informática. Bueno, ahí pones a gente a que desarrolle nuevas ¿no? Aplicaciones o programas, etcétera, antivirus, otros programas de seguridad informática. La ganancia que esa gente te puede dar no tiene el costo laboral no pesa para nada, porque lo que pones a esa gente es a innovar y a generar productos en donde lo que vos vas a buscar es ¿no? Digamos, generar un producto que luego vendés bajo licencia o no, digamos, o lo customizás para las empresas, pero claramente no lo vendés por el costo, sino por, ¿no?, el potencial beneficio que tiene para el que lo usa de proteger la seguridad informática de su empresa o de su hogar o lo que fuera. Ahora, si por ejemplo la Argentina, pongamos un caso de algo que probablemente explote en años que vengan, la telemedicina. Y si por ejemplo se generaliza la telemedicina y empezamos cada vez más a tener consultas médicas a distancia. O, por ejemplo, interpretación de estudios clínicos, ¿no? O interpretación de estudios médicos en general. Bueno, claramente ahí necesitas personal calificado, pero una vez que esa gente tiene una cierta certificación, y lo vas a elegir por el costo más barato, ¿no? Digamos, o sea, como que hay un mínimo de capital humano que requerís según el tipo de actividad que vas a desarrollar, pero en todas las actividades en donde de algún modo prestás un servicio que se puede traducir en horas, si querés, ¿no? Es decir, una consulta médica se puede traducir en horas, un call center se puede traducir en horas, ¿no? El mantenimiento de los sistemas de una empresa se puede traducir en horas, los servicios de contabilidad se pueden traducir en horas, todo eso, el costo, te necesitas un piso de capital humano, pero el costo es determinante. En cambio, las actividades creativas, ahí el costo laboral no es determinante, porque lo que estás apostando, ¿no?, a prestar un servicio que a su vez el cliente también te va a contratar por el costo cual le vendas, quiero decir, la empresa que contrata tu servicio, ¿no? Es decir, se entiende, ¿no? Digo, sino que el cliente te va a comprar un producto que va a pagar no en función de el ahorro de costos que le genera, sino de otro tipo de impactos que espera sobre su organización, ¿no?
Entonces, creo que ahí depende en qué escala de la cadena de valor juegues, de algún modo. Perfecto. Hoy también hablabas un poco de la medición de estos servicios, de la economía y el conocimiento en general. ¿Cómo se hace? O sea, es más técnica la pregunta, pero ¿en base a qué datos se toman para medir la economía del conocimiento? Y esto que decías de la exportación de lo primario y cómo hace como cascada en las actividades del país. ¿Cómo, en base a qué se miden estas A ver, actividades? bueno, más en general, yo cuando dicto clases sobre temas de innovación, lo primero que digo es, jamás vamos a poder medir el conocimiento, ¿no? Digamos, o sea, no hay manera de medir los flujos de conocimiento de una economía porque conocimiento se está generando en todos lados y en todo momento en N canales, ¿no? Digamos, Sí. Tendemos a focalizarnos en indicadores como gasto en investigación y desarrollo, que por supuesto algo dicen, o patentes, pero eso es solo una fracción del asunto, ¿no? Digamos, entonces creo que, o sea, cualquier economía moderna, los agentes están aprendiendo todo el tiempo y se les están ocurriendo nuevas ideas y, y tal vez el nuevo Steve Jobs está ahora agazapado en un garage en Seúl y nadie le está preguntando qué está haciendo y capaz va a revolucionar el mundo, no lo sabemos. Entonces, pero también una pyme metalmecánica de San Martín seguramente está mejorando procesos todo el tiempo porque es parte de su trabajo de mejorar calidad, costos, etcétera. Dicho esto, en el caso de los servicios todavía es más difícil medir estas cuestiones, porque los servicios siempre fueron el patito feo de la economía y también el patito feo de las estadísticas. Por ejemplo, siempre pongo también este ejemplo. Ustedes van a la balanza de pagos y encuentran una categoría que se llama software, ¿no? Software. Dice software y servicios informáticos. Ahí va, desde si estás vendiendo horas hombre de programación para escribir líneas de código, o si tenés 10 tipos que van a inventar el nuevo Windows. Todo va dentro del mismo lado. En cambio, si vas al nomenclador arancelario, máquinas para imprenta, vas a encontrar que están divididas en 5 diferentes tipos, las máquinas para imprenta. Un objeto que está totalmente en vías de desaparición, por otro lado, ¿no? Probablemente, la imprenta, para bien o para mal. También, todavía, de vuelta, yo soy dinosaurio que compra libros, pero claramente no. Cada vez es un negocio más virtual que físico. Y el mundo de los servicios siempre fue como un residuo, ¿no? Es decir, lo que incluso porque es muy difícil medir intangibles, ¿no? Es muy difícil medir la productividad de los servicios. De vuelta, porque produce intangibles. ¿Cuál fue la productividad de la gente que trabajó para desarrollar Google? La primera versión del buscador de Google. No sé, infinita. ¿Cuál la vamos a medir por horas hombre y los salarios que le pagamos? No sé, digo, todo eso está verde. Incluso porque la innovación en servicios también muchas veces no se hace, ni siquiera se patenta, porque muchas cosas no se pueden patentar. Es decir, todo eso está re verde. Ahora, una manera de ver, si entendí parte de tu pregunta, cuánto los servicios están contribuyendo a otras actividades, eso se está empezando, aunque de una manera imperfecta, porque las informaciones de base tienen problemas, pero vos podés descomponer las estructuras de costos de las empresas por el tipo de sector al cual le compran. Y entonces ahí vos podés ver las relaciones que hay entre los sectores de servicios y el resto de la economía. Y en general, esas mediciones que están disponibles en algunas bases de datos que mantiene la OECD para todos los países de la OECD, más algunos en desarrollo, que incluyen Argentina, muestran que, en general, en los países desarrollados, los sectores de bienes tienen mayor contenido de bienes que los países de desarrollo. Con lo cual, allí, en principio, estaríamos viendo que la incorporación de este tipo de
de servicios de informática, servicios empresariales, investigación y desarrollo, etcétera, es más intensa que en nuestros países. Lo cual, por supuesto, se corresponde con la intuición que teníamos antes de partir, pero está bueno que los datos, aunque no sean datos que uno pondría las manos en el fuego por ellos, pero confirman las intuiciones previas con las cuales uno partía. Genial. Tenemos una última Buenísimo. pregunta. Ahí está, A ver. Cata. Sí, tenemos la última pregunta antes de cerrar. Es de Macarena Colón y pregunta, ¿cómo impactaría en términos tributarios la extranjerización del teletrabajo? Es una pregunta muy buena. Seguramente impactaría malísimo, porque ¿en qué sentido? En que la AFIP tendría que empezar a controlar a miles de individuos y personas, hombres, mujeres, que estarían exportando servicios de manera individual, cobrarían por PayPal, ¿no? O se irían a Uruguay a sacar una cuenta bancaria y harían microtransferencias, ¿no? No pagarían cargas sociales, no pagarían, ¿no? No estarían registrados ante ningún sistema de seguridad social, y después cuando sean viejos dirían, quiero una moratoria, ¿no? Digamos, sería un agujero tremendo, creo, digo, porque a una empresa siempre puede evadir o eludir impuestos, etcétera, pero es un objeto más fácil de controlar que, es decir, cuando uno mira, pero ya está pasando, cuando uno mira exportaciones de servicios, todos sabemos que hay un montón de gente que exporta servicios y eso que está totalmente fuera del radar. Por ejemplo, yo sé de psicólogas, amigas, que están atendiendo personas que viven en el exterior. ¿Dónde queda eso ahí? Por supuesto, eso es micro, ¿no? Digamos, no va a cambiar esas personas si contribuyen o no contribuyen. No es que la FIP se va a hacer pobre o rica o va a tener mayor impuesto, pero pensemos eso empezado a multiplicar, ¿no? Si eso escala, ¿no? Y en vez de tener Globant, que puede intentar eludir impuestos poniéndose en Delaware, o no sé, pero al menos sabés que está ahí, podés detectar dónde opera, podés intentar fiscalizarla, etcétera. Que esos miles de empleados de Globant estuvieran uno a uno prestando servicios, se lo llama, conoce quizás ese término, la gig economy, ¿no? Digamos, bueno, sería un caos, sería muy difícil de controlar eso. Así que yo creo que siempre, ahora por supuesto también ustedes dirán, bueno, pero la informática también avanza para controlar a la gente, pero en fin, no es tan sencillo, incluso porque, por ejemplo, la exportación de servicios está exenta de IVA, por ejemplo. O sea, si yo empiezo a operar para el exterior, por más que me detecten, bueno, esto no paga IVA. En muchas jurisdicciones tampoco paga ingresos brutos la exportación de servicios. Pues justamente fue la idea de promoverla. Bueno, mañana quizás sacan esas exenciones, no sé. Pero es muy difícil controlar las transacciones que pasan por el mundo digital, por el mundo virtual. Y mucho menos si las hacen personas individuales en negocios donde el rastreo creo que va a ser bastante problemática, pero lo que seguro que no va a pasar aún cuando puedan rastrear los ingresos individuales de esas personas es que esas personas no van a contribuir a la seguridad social, porque van a ser trabajadores independientes. Y entonces la pregunta es cómo se van a financiar los sistemas de seguridad social del futuro si realmente hubiera una masiva, ¿no? Migración de gente. Pero atenti que no hablamos solo de personal de alta calificación. Habrán visto que en algunos edificios de Buenos Aires ahora ya no hay más porteros o encargados físicos, sino que hay una pantalla, ¿no? Esa persona puede estar en Buenos Aires, en Santiago del Estero, en Asunción del Paraguay, en República Dominicana o en Cataluña, ¿no? Digamos, porque no va a actuar físicamente si ocurre un incidente. O sea que puede extenderse a tareas también de baja calificación, ¿no? De calificación baja-media, en la medida en que digamos, también actividades menos sofisticadas también se pueden prestar de forma remota. No quiero fantasear, pero si hay realidad aumentada, tal vez
personas de México puedan cuidar ancianos en Inglaterra sin moverse de sus casas, y la realidad aumentada permite que interactúen de una manera, digamos, como si estuvieran realmente en contacto. Y no es una imposibilidad física, hay gente que ya está pensando en eso. Bueno, no sé, pensar en ese futuro da dolor de cabeza por ahora, no digamos, en fin, pero sin duda el mundo del trabajo del futuro va a ser muy diferente del que lo conocemos, si todo esto realmente sigue su marcha, como parece que la va a seguir. Bueno, Andrés, te queremos dar las gracias, súper enriquecedor el encuentro, nos vamos con un montón de ideas para escribir, un poco era lo que ya veníamos buscando y sabíamos por dónde venía, pero bueno, hubo cosas súper nuevas, así que de parte del observatorio como del centro te agradecemos muchísimo, te vamos a estar enviando cuando lo subamos a YouTube para que puedas tener el acceso. Así que nada, de nuestra parte, muchísimas gracias por tu tiempo y nada, espero seguir en contacto con el observatorio para bueno, cualquier cosa y poder seguir avanzando. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y espero que haya sido útil. Seguimos en contacto y que sigan bien.